Esto va a llevar a que con el tiempo pueda aumentar su tamaño y también aumente el riesgo en el paciente, con mayor agregado plaquetario. Entonces, dentro de la clínica, podemos tenerla de dos formas. Una, si es aguda, que se va a dar de minutos a horas, o si es crónica, a lo largo del tiempo, desde meses hasta años. Si es una isquemia aguda, puede ser porque principalmente va a haber una ruptura de la placa ateromatosa. Esto va a llevar a que haya un IMA, una embolia, una disección de un neurisma, una isquemia, un ACV, una oclusión de la arteria central de la retina. O sea, una afección no solamente localizada, sino a nivel sistémico. Ahora, cuando nosotros hablamos de que es crónica, es en el tiempo, principalmente debe estar caracterizado, ¿por qué? Porque es una formación de una placa estable y también hay una claudicación intermitente de esta. Ahora, dentro de la semiología podemos evaluar principalmente los pulsos periféricos, la temperatura, la coloración de la piel, cómo se presenta, si hay la presencia, por ejemplo, de atrofias, úlceras, gangrena, ya sea de tipo seca o húmeda, nos va a hablar mucho de la perfusión que está habiendo en esta zona. Ahora, por otro lado, cuando nosotros hablamos de una trombosis venosa, al contrario de una arterial, esa es de color rojiza. Su aparición no es secundaria a una lesión endotelial, no se adhiere al endotelio y tiene un alto riesgo de embolia. Su aparición principalmente es por enletecimiento de la circulación. Por ende, los factores de riesgo también van a ser muy relacionados con los arteriales, por ejemplo, la edad avanzada, y acá, importante, ¿no? En la trombosis venosa se puede dar por inmovilización del paciente, en este caso, ya sea de larga data, en este caso, o de varios días, más de 3 días, el cáncer, el embarazo, la obesidad, trastornos varicosos, una insuficiencia venosa con el tiempo, el consumo de anticonceptivos orales, la terapia hormonal sustitutiva, intervenciones quirúrgicas, traumatismos y viajes de larga data. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Habíamos hablado del enletecimiento de la circulación, o también conocido como la éstasis venosa. Lo que va a haber es que va a haber un descenso de la solubilidad de los factores de procoagulación, lo cual va a llevar a que haya un aumento de la formación del coágulo, en este caso de fibrina, llevando a mayor agregación plaquetaria. Por ende, mientras aumente la acumulación de elementos formes, va a llevar a que aumente también el tamaño del trombo y consigo aumente el riesgo severo, en este caso, de complicaciones. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener de dos tipos. Uno, a nivel de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. La trombosis venosa profunda se va a caracterizar porque tiene una clínica no muy específica, va a depender del contexto del paciente en este caso, pero por lo general se caracteriza por presentar un dolor y un empastamiento de la palpación en la extremidad afectada. Puede ocurrir la liberación de parte del coágulo al torrente sanguíneo, tiene una incidencia de realizar ello y por ello es que nos puede llevar a una embolia pulmonar. La embolia pulmonar se va a presentar con síntomas inespecíficos. Principalmente lo característico es una disnea súbita por la obstrucción que va a tener en este caso. Puede aparecer un dolor torácico intenso en el paciente y en algunos casos se pueden observar hasta esputos hemoptoicos. Hoy en día la prueba de elección para el diagnóstico tanto de una trombosis venosa profunda y de una embolia pulmonar, principalmente la ecografía Doppler, la cual va a dar bastante información para poder, localizar, ver la severidad y también de esa forma emplear el tratamiento posterior. Como también se puede hacer una angiotomografía en este caso, que también está indicado en este caso, como el gold standard. Dentro de la semiología, si hablamos a nivel venoso, pues todo lo que habíamos mencionado anteriormente, y podemos, mediante el signo de Lowenberg, el signo de Homans, el signo de Olow y el signo de Pratt, como características que nos dan un alto señalo de que estamos tratando ante una trombosis venosa profunda en este caso, ¿no? Ahora, dentro de las alteraciones como tal, hablamos de la trombofilia. Es una condición anormal de la sangre en la que se requiere un menor estímulo del habitual para producir trombosis. Esto quiere decir que es una condición en la que la sangre forma trombos
más fácilmente de lo normal. Quiere decir que necesita un menor estímulo para que aparezca. Pueden ser primarios, pueden ser secundarios. Los primarios característicamente se deben a alteraciones propias del sistema de coagulación. Pueden ser tanto de forma adquirida o de forma hereditaria. Luego tenemos los secundarios, que eso ya nos habla de que es consecuencia de otro tipo de enfermedad anterior que tenía el paciente, o situaciones clínicas que en este caso lo que hacen es aumentar el riesgo de trombosis, como habíamos hablado del embarazo, las cirugías, trastornos mieloproliferativos, una alta viscosidad, entre otros, ¿no? Entonces, habíamos hablado que en la trombofilia primaria es propio del sistema hemostático, y dentro de las hereditarias tenemos déficit de la antitrombina, del déficit de la proteína C, de la proteína S, el factor 5, la mutación del G20210A, de la protrombina, y si es adquirida, de los anticuerpos antifosfolipídico. Así como hay primaria, hereditaria y adquirida, también hay un origen mixto. Por ejemplo, como la hiperhomocisteinemia, que se va a hablar más adelante, los niveles plasmáticos elevados de los factores 8, 9 y 11, la resistencia a la proteína C activada no asociada a factor 5, y la trombofilia secundaria, ¿no? Riesgo de complicaciones trombóticas, el cual va a tener. Ahora, la trombofilia hereditaria se aplica cuando la tendencia a padecer eventos trombóticos está determinada principalmente por causas genéticas propias del sistema, como se ha hablado, y es mucho más frecuente en los miembros inferiores. Esas características clínicas es que tenemos un paciente que sea menor de 45 años, se presenta en áreas infrecuentes, por ejemplo, a nivel mesentérico, de los senos venosos cerebrales, entre otras, tiene una alta frecuencia de episodios recurrentes, o la presencia de una historia familiar de enfermedad tromboembólica venosa, necrosis cutánea al tratamiento, trombosis o púrpura fulminante neonatal, también por déficit de la proteína C o S en este caso. Esto va a depender mucho de la interacción de los genes y también el estímulo trombogénico ambiental. Por ejemplo, los anticonceptivos orales y las alteraciones, y más un factor genético en este caso va a incidir mucho más, teniendo un riesgo hasta de 30, 50 veces como tal. Bueno, después tenemos lo que es la trombofilia primaria, que principalmente en este caso vamos a hablar de la deficiencia de proteínas inhibidoras de la coagulación. La deficiencia de la antitrombina, que en este caso va a tener una baja prevalencia, sin embargo va a ser de tipo autosómico dominante en heterocigotos, y este aumenta el riesgo de 50 veces de la enfermedad tromboembólica venosa. Puede condicionar resistencia heparina en algunos casos, y bueno, se puede dar en partos o en procedimientos quirúrgicos, los concentrados como tal de la antitrombina. ¿Qué es la antitrombina en este caso? Es una alfa-2 globulina de la síntesis hepática, el cual como función principal tiene la regulación fisiológica de la formación de la fibrina mediante la inactivación de los factores 12A, 11A, 9A, 10A y 2A, y la plasmina. Tenemos dos tipos. Tenemos uno, el descenso de la actividad funcional y niveles antigénicos, que es el tipo 1, o también por la disminución de síntesis de proteínas, y esta va a ser característica, ¿por qué? Porque está asociada a mayor riesgo trombótico. Luego tenemos la de tipo 2, que esta puede ser, lo vamos a hablar más adelante, uno por el sitio reactivo, por el sitio de unión a la heparina y un pleomórfico. Ahora, la deficiencia de las proteínas inhibidoras de la coagulación, hablando de la proteína C, en este caso se asocia a una elevación de riesgo de trombosis de 2 hasta 6 veces. Su transmisión es de tipo autosómico recesivo y tiene la posibilidad de desarrollar episodios de necrosis cutánea al comenzar la terapia anticoagulante con los dicumarínicos, en este caso, que es, bueno, se interrumpe y se da la vitamina K, y también se inicia la anticoagulación con heparina. La proteína C es una glucoproteína que es dependiente de la vitamina K. Eso habíamos hablado anteriormente por la síntesis hepática característica. Esta se activa por el complejo trombina-trombomodulina en la superficie endotelial y degrada proteolíticamente los factores 5A, 8A, y requiere la presencia de la proteína S como cofactor para realizar todo ese proceso, ¿no? Tenemos también dos tipos en este caso. El tipo 1, que se caracteriza por haber un descenso de la actividad funcional y niveles antigénicos, y la de tipo 2 es un descenso de la actividad funcional,
Pero en este caso, los niveles antigénicos van a ser normales a comparación del tipo 1. En homocigosidad, uno de cada 500.000 individuos a la hora del nacimiento les da una púrpura neonatal fulminante que cursa con trombosis en la microcirculación y coagulación intravascular diseminada, justamente porque es algo característico, porque justamente tienen la deficiencia de la proteína C como rango, ¿no? Ya. Bueno, continuando con la deficiencia de proteínas inhibidoras de la coagulación, vamos a continuar con la deficiencia de la proteína S, que la proteína S va a ser una glicoproteína dependiente de la vitamina K, que su función principal es actuar como cofactor de la proteína C. Y la proteína S circula de forma libre en un 40% y el resto va unida a la fracción del complemento C4b, que es inactiva como cofactor de la proteína C. Y vamos a tener que la deficiencia de la proteína S va a tener prevalencia en pacientes con trombosis no seleccionados, que va a ser de 1 a 2%, y el riesgo trombótico es menor que en la deficiencia de la proteína C. La deficiencia de la proteína S va a ser un defecto hereditario de patrón autosómico dominante, que va a tener 3 tipos. Uno, que va a ser por la disminución de la proteína S total, libre y de la actividad funcional. El tipo 2 va a ser cuando va a haber niveles antigénicos normales de la proteína S, pero va a haber una reducción de la actividad funcional. Y en el tipo 3 vamos a tener los niveles normales de la proteína S antigénica total con disminución de la proteína S libre y actividad funcional. Y el manejo de la deficiencia de la proteína S coincide con el déficit de la proteína C, ¿no? Pero no hay concentrados de proteína S disponibles, por lo que se da plasma fresco en casos de deficiencia grave o aparición de necrosis dérmica o púrpura fulminante. Y la proteína S y la proteína C son cruciales para degradar o inactivar los factores 5 y 7, que son esenciales para la coagulación, ¿no? La siguiente, por favor. Luego vamos a tener la resistencia a la proteína S activada y el factor 5 de Leydig. Esto van a ser un anticoagulante natural. La proteína S va a ser un anticoagulante natural, lo que va a inactivar el factor 5 activado y el factor 7A. La mutación del factor 5 Leydig es responsable del más del 90% de los casos de la resistencia de la proteína C activada. Su prevalencia se va a dar de la resistencia a la proteína C activada. El riesgo genético es de 5 a 6% en los pacientes con enfermedad de tromboembolismo venoso, ¿no? Y vamos a tener que el factor 5 de Leydig es la causa más frecuente de la trombofilia hereditaria en la raza caucásica. Y vamos a tener que la resistencia a la proteína C activada no causada por la alteración del factor 5 de Leydig se va a dar en embarazos, en pacientes que van a tener tumores como el mieloma múltiple y el consumo de anticonceptivos orales, que va a haber mayor hipercoagulabilidad, ¿no?, en estos pacientes. También vamos a tener que la alteración del factor 5 de Leydig va a ser por una transmisión autosómica dominante, que esta se va a dar por una sustitución de la glutamina por arginina en el nucleolo 1691 del gen del factor 5, que este va a provocar la resistencia a la acción proteolítica de la proteína C activada. La siguiente, por favor. Y luego vamos a tener la mutación del gen 2021-0A de la protrombina, que esta se va a dar por una sustitución de la guanina por adenina en el nucleótido 2021-0 del gen de la protrombina. Esta va a tener una prevalencia que va a variar según raza y origen geográfico y que va a oscilar entre el 0,5% y el 4% en la población general y del 5% al 15% en pacientes con enfermedad de tromboembolismo venoso. Y el diagnóstico se va a dar mediante técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, que es el PCR, y al igual que el factor 5 de Leydig. Y vamos a tener acá la alteración que va a ser la sustitución de la guanina por la adenina,
y que hay que tener en cuenta que los portadores heterocigotos de la mutación tienen un riesgo 3 veces mayor de padecer enfermedad de tromboembolismo venoso que los portadores. La siguiente, por favor. Otros factores de riesgo de posible origen genético, en estos vamos a tener 3, ¿no? Que va a ser la hiperhomocisteinemia, que va a ser un intermediario del metabolismo de la metionina, que son niveles ligeramente elevados en sangre, son un factor de riesgo trombótico, tanto arterial como venoso. Factores que van a elevar van a ser factores ambientales, que va a ser uno de los más importantes, que va a ser por la deficiencia de folatos, vitamina B6 o vitamina B12, y genéticos, que va a ser una alteración en enzimas del metabolismo de la homocisteína. La mutación, su mutación va a ser MTHFR, que va a ser una mutación puntual C por T en el ADN, en el nucleótido, y esto va a formar que haya mayor hiperhomocisteinemia, ¿no? Y los niveles plasmáticos de los factores de coagulación, que es otro de los riesgos posibles de origen genético, vamos a tener niveles altos del factor 8, que va a aumentar el riesgo de tromboembólica venosa y de mayor recurrencia de esta enfermedad. El grupo sanguíneo es el principal determinante, que si va a pertenecer a un grupo A, grupo B, grupo AB, tiene niveles más altos de hacer tromboembolismos. Y otros factores va a ser el aumento del fibrinógeno y también el aumento del factor 9 o factor 11, ¿no? Que esto también nos va a llevar a un mayor riesgo de hacer tromboembolismos. Y el otro factor genético, que va a ser los anticuerpos antifosfolípidos. Son anticuerpos dirigidos contra los fosfolípicos amiónicos y proteínas asociadas. Estos anticuerpos antifosfolípicos van a ser 3. Va a ser la anticardiolipina, el anticoagulante lúpico y la anti-beta-2 glicoproteína 1. El síndrome antifosfolipídico en el síndrome antifosfolipídico vamos a tener la trombosis venosa o la trombosis arterial, los abortos recurrentes en estos pacientes, la trombocitopenia y la presencia persistente de los anticuerpos antifosfolipídicos. Y el tratamiento si el paciente ya tuvo trombosis, se recomienda anticoagulación indefinida en estos pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos. La siguiente, por favor. Y en el tratamiento vamos a tener los fármacos antiplaquetarios, también vamos a tener los fármacos anticoagulantes. Vamos a empezar con los fármacos antiplaquetarios, que va a ser un tratamiento y la prevención secundaria, sobre todo en la trombosis arterial, ¿no? En estos vamos a tener el mayor representante, que va a ser el ácido acetilsalicílico, ¿no? Que es la aspirina, que va a tener un mecanismo de acción que va a inhibir de forma irreversible el COX-1 plaquetario y va a disminuir la síntesis de tromboxano A2, reduciendo la agregación plaquetaria. Su dosis usual va a ser de 75 a 100 miligramos al día, que en eventos agudos como en un síndrome coronario agudo o un ictus isquémico, su dosis inicial va a ser mayor. Y en características importantes, que su efecto dura toda la vida de la plaqueta, y el fármaco de elección en prevención primaria para pacientes de alto riesgo cardiovascular, como ser diabéticos con factores de riesgo, ¿no? O que tengan otros factores de riesgo. El segundo fármaco antiplaquetario va a ser el dipiridamol, que su mecanismo va a inhibir la fosfodiesterasa plaquetaria, aumentando el AMP cíclico, y esto va a hacer que haya una menor activación plaquetaria, y las características de van a hacer que se potencia cuando se va a potenciar el efecto del ácido acetilsalicílico, y se usa típicamente en combinación con sobre todo en prevención secundaria a ictus. El siguiente, por favor. Otros fármacos antiplaquetarios vamos a tener los tienopiridinas, que van a bloquear el receptor P2Y12 del ADP, impidiendo la agregación plaquetaria, ¿no? El más usado de va a ser el clopidogrel, que su mecanismo es la inhibición irreversible del receptor P2Y12, y la dosis van a tener dosis de mantenimiento, que va a ser de 75 miligramos al día, y en síndrome coronario agudo dosis de carga hasta 600 miligramos. Y las características es que es un profármaco que va a necesitar el metabolismo hepático, y cuando hay polimorfos sí pueden disminuir su eficacia.
Y en indicaciones tienen doble antiagregación. Se usa en la indicación, sobre todo cuando vamos a dar indicación sobre doble antiagregación, que va a ir acompañado del ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ¿no? En angioplastía coronaria, sobre todo. Y luego vamos a tener el prasugrel, el ticagrelor y el cangrelor. Estas sus ventajas sobre el clopidogrel, que van a ser que algunos de estos van a tener la acción reversible de la inhibición del P2Y12, que va a ser el ticagrelor, y que no requieren metabolización hepática, ¿no? Que va a ser como el cangrelor, y tienen mayor y más rápida inhibición plaquetaria que el clopidogrel. Y vamos a tener los otros antiagregantes, que van a ser los antagonistas G2, 2B y 3A, que sus mecanismos van a bloquear la vía final común de la agregación plaquetaria, evitando la unión del fibrinógeno y el factor de von Willebrand al receptor 2B3A. Y ejemplos de estos antagonistas van a ser el axicimab, anticuerpo monoclonal, el tirofiban, el etifibatida, y las indicaciones van a ser usadas principalmente en intervenciones coronarias percutáneas, y los riesgos van a tener alto riesgo de hemorragia y pueden causar trombocitopenias graves. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a continuar con la exposición con los fármacos anticoagulantes, que estos nos van a servir como prevención y tratamiento de las trombosis, ¿no? En general de todas, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y distintas, ¿no? Y en estas vamos a tener las heparinas, que estos van a ser proteoglicanos grandes, polímeros de polisacáridos ácidos, que su mecanismo primero van a potenciar la actividad de la antitrombina 3 por 1000 y van a liberar el inhibidor de la vía del factor tisular, bloqueando la activación del factor 10. En estas vamos a tener la heparina y la heparina de bajo peso molecular, que va a ser la enoxaparina. La siguiente, por favor. Vamos a tener la heparina no fraccionada y de bajo peso molecular. Y en estas van a ser muy importantes porque se van a usar en todas las patologías tromboembólicas, ¿no? Entonces vamos a tener la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada es un peso de 1500 a 2000 daltons, a 20.000 daltons, y la heparina de bajo peso molecular es un peso de 2.000 a 6.000 daltons. Entonces, la heparina no fraccionada va a tener una biodisponibilidad del 30% y una vida media de 30 minutos. Estas van a inhibir sobre todo el factor 10 activado y el 2 activado. Y la administración de estos va a ser por vía subcutánea o endovenosa, nunca intramuscular por el riesgo de hematomas. Y en ambas heparinas vamos a tener la heparina, sobre todo la heparina no fraccionada, que va a ser una prolongación para controlar cuando nosotros ya administremos estas heparinas. El control de la heparina no fraccionada va a ser por la prolongación del TTPA en 1.5 a 2.5 cada 6 horas. Y el control de la heparina de bajo peso molecular no requiere control laboratorial, ¿no? Y luego vamos a tener la heparina no fraccionada, va a provocar trombopenias frecuentes, y la de bajo peso molecular, trombopenias raras. Y sobre todo que la heparina no fraccionada es por no eliminación renal, por lo que es muy importante su uso en pacientes que van a tener falla renal, ¿no? Y la heparina de bajo peso molecular tiene una eliminación renal. Y la complicación más frecuente de estos va a ser las hemorragias. Y sus antídotos, que va a ser de la heparina no fraccionada, el antídoto es el sulfato de protamina, y en la heparina de bajo peso molecular vamos a tener el antídoto sulfato de protamina con efecto parcial, y el fondaparinux, que no tiene antídoto, ¿no? La siguiente, por favor. Chicos, la siguiente que voy a exponer.
Sí, toca mi doctor, es que no pasa la diapositiva. ¿Puedes pasar, por favor, Cris, la diapositiva? Ya. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tener primero los antagonistas de la vitamina K. Estos fármacos de mayor uso son derivados de la cumarina, ¿no? Por eso les dicen incluso cumarínicos, que dentro de ellos tenemos el acenocumarol y también la warfarina, que es en nuestro medio el más usado, ¿no? En cuanto al mecanismo de acción, estos van a impedir justamente la gamma carboxilación de los factores tanto dependientes de la vitamina K, ¿no? Son el 2, el 7, el 9 y el 10, y también de las proteínas C y S. Por este motivo, pues van a interrumpir la acción de la vitamina K. En cuanto a sus características más importantes, son que el nivel máximo en el plasma de estos fármacos van a ser alcanzan hasta las 12 horas y tienen un mayor efecto a los de los 4 a 6 días. Se dice que esta concentración de los fármacos va a ir disminuyendo según su vida media. Entonces, el primero que en sí de los fármacos que va a desaparecer debido a su vida media es el factor 7. Y luego los demás factores, ya sean el 2, el 9 y el 10, van a ir desapareciendo, ¿no? con una vida media de 1 a 3 días. A su vez, se tiene que ir controlando la anticoagulación midiendo, ¿no? el tiempo de protrombina, y que tiene que estar entre 2 y 2.5. Ahora, de estos fármacos van a actuar principalmente, aparte de los demás factores, principalmente con el factor 10. Y es por eso que el tratamiento con los antagonistas de la vitamina K no protege contra la trombosis hasta 3 a 5 días después de su inicio, ¿no? Incluso se dice que va a haber un periodo de tiempo de un estado de hipercoagulabilidad, y es por eso que al iniciar el tratamiento anticoagulante se debe iniciar primero mantenerse con heparina hasta los 3 días de inicio del tratamiento con los antagonistas de la vitamina K. En cuanto a sus contraindicaciones, necesita una dosificación, no, son sus efectos, son sus contras, ¿no? Necesita una dosificación exacta e individualizada. Además, no está recomendado en cualquier otra circunstancia que favorezca la aparición de hemorragias, y necesita una precaución en pacientes ancianos. Otra de sus complicaciones más frecuentes van a ser las hemorragias, y estos fármacos no van a tener antídoto, pero se puede tratar con plasma fresco congelado o el factor 7 activado recombinante. También la vitamina K endovenosa tiene un efecto diferido no antes de las 3 a 6 horas. Ahora, en el cuadro podemos ver algunos fármacos que van a aumentar el efecto de los anticoagulantes, de los dicumarínicos, según varios mecanismos de acciones, ¿no? Por ejemplo, para disminuir la velocidad del metabolismo de los dicumarínicos tenemos el cloramfenicol, simipidina, metronidazol, allopurinol, etc. Y otros fármacos que van a disminuir el efecto anticoagulante, ¿no? Como los barbitúricos, la rifampicina, la glutenimina y los anticonceptivos orales. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los anticoagulantes orales de acción directa. Estos principalmente van a ser los fármacos como el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban o el edoxaban, que van a ser inhibidores directos de la trombina o el factor 2A activado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones principales? Se van a utilizar más frecuentemente para la prevención de tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso, después de una cirugía ortopédica que sea mayor, ¿no? Ya sea como un reemplazo de cadera, rodilla, etc. También para la prevención de ictus y embolismo sistémico, en fibrilación auricular o no valvular, para el tratamiento inicial o a largo plazo de una enfermedad tromboembólica venosa. Puede ser también, excepto en una enfermedad tromboembólica venosa asociada a cáncer, donde en acá se va a preferir más lo que es las heparinas de bajo peso molecular. Ahora, en cuanto a la eficacia y la seguridad, son tan o más eficaces que la warfarina, son mucho más seguros y especialmente tienen esto mayormente porque tienen un menor riesgo de hemorragia intracraneal. Tienen una farmacocinética predecible, porque sus dosis son fijas. Ahora, en cuanto a las concentraciones de uso, son por vía oral, como dosis fija, no requieren monitorización rutinaria de laboratorio, se tienen que ajustar las dosis en insuficiencia renal moderada y están contraindicados en una insuficiencia renal grave, ¿no? En cuanto a las pruebas de laboratorio que se necesitan,
Por ejemplo, para el dabigatran es el tiempo de trombina diluido, y para los inhibidores del factor 10A activado se necesita la actividad de la anti-10A cromogénica con calibradores específicos. La reversión del efecto, o sea, los antídotos que vamos a tener para el dabigatran es el idarucizumab, que es un anticuerpo monoclonal que lo neutraliza de manera inmediata. Y para inhibidores del factor 10A activado, necesitamos, por ejemplo, para el andexanet alfa o el factor 10A modificado que atrae va a neutralizar el fármaco. Contraindicaciones importantes para estos va a ser la prótesis valvulares mecánicas, que va a aumentar el riesgo de trombosis y sangrado. En estos pacientes también se debe utilizar o varfarina, ¿no? Que es un anticoagulante, que es un inhibidor de la vitamina K. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento trombolítico. Esta principalmente se va a utilizar para pacientes con una embolia pulmonar grave o que tengan inestabilidad hemodinámica, ¿no? Shock, hipotensión, etc. Y también en casos de trombosis arterial. Vamos a tener a su vez indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones para trombólisis va a ser un tromboembolismo pulmonar masivo con instabilidad hemodinámica, también una trombosis venosa profunda extensa, trombosis arterial de la arteria o vena central de la retina, obstrucciones agudas arteriales que no sean accesibles por cirugía, un infarto agudo de miocardio, cuando no se realiza una angioplastía, ¿no? Un ictus isquémico de reciente instalación. Y las contraindicaciones pueden ser tanto absolutas como relativas. Las contraindicaciones absolutas son la hemorragia interna activa, disección aórtica, resucitación cardiopulmonar, un traumatismo craneal reciente, la fotocoagulación retiniana, traumatismos o cirugías recientes también, una presión arterial mayor de 210 sobre 110 miligramos de mercurio o un accidente cerebrovascular. Y las contraindicaciones relativas pueden ser embarazo, traumatismo, ulcus péptico activo, hipertensión arterial crónica grave no controlada, también disfunción hepática grave, pericarditis, etc. Ahora, siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los fármacos que se va a utilizar, acá vamos a utilizar los que son los activadores del plasminógeno, como la streptokinasa o la uroquinasa. La streptokinasa puede dar lugar a reacciones febriles. Esto debido a que como es derivado de una proteína bacteriana, esto el organismo no lo reconoce, ¿no? Sino como es extraño al organismo, y por ende puede interaccionar con anticuerpos naturales como la antistreptokinasa. Y la uroquinasa es una endopeptidasa extraída de la orina con una acción selectiva sobre el plasminógeno del coágulo. A diferencia del otro, no tiene tantas reacciones alérgicas, ¿no? Y su acción es más fibrinolítica que fibrinogenolítica. Bueno, ahora, en cuanto al que se usa más o el que es más empleado, es el activador del plasminógeno tisular, que es un fármaco no recombinante, ¿no? Es obtenido mediante ingeniería genética, y la dosis va a depender según el caso. En caso de una embolia pulmonar, se va a utilizar en bolo a 10 miligramos seguido de 90 miligramos en perfusión de 2 horas. Ahora, para el control de una trombolis, de la terapia trombolítica, se van a vigilar los valores tanto del nivel de fibrinógeno, también como el nivel del tiempo de la tromboplastina parcial activada, y también el tiempo de la trombina. Ahora, también es importante que tras finalizar el tratamiento tromboembolítico se tiene que continuar con un tratamiento anticoagulante, se utiliza más la heparina. Ahora, si durante el tratamiento hay caso de una hemorragia aguda, se tiene que tratar esto con fibrinolíticos, con antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, también con transfusiones de matíes, plasma o concentrados de fibrinógeno. Siguiente, por favor. Ahora vamos a presentar nuestro caso clínico, que se trata sobre la deficiencia congénita de proteína C asociada a un polimorfismo del gen C677T del gen de la 5,10-metil tetrahidrofolato reductasa. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, nuestro paciente es una recién nacida de 12 días de sexo femenino procedente de Potosí. En la clínica tiene 7 días de evolución con hipoactividad, rechazo al seno materno, llanto débil, y a los 3 días de inicio
cursa con aparición de coloración violácea en glúteo izquierdo y lesiones en muslo y pie. Al examen físico, la paciente está estable hemodinámicamente, el pie izquierdo presenta necrosis, piel negra, dura, fría, sin pulso pedio. Las lesiones violáceas, tiene lesiones violáceas con flictenas desde el glúteo hasta el muslo, a un aumento del volumen en pierna izquierda. Los estudios que se le han realizado a la paciente fue la ecografía Doppler, que nos dice que presenta una disminución del flujo a nivel femoropopliteo, ausencia total del flujo pedio izquierdo, y en el laboratorio lo que se encontró con un hematocrito de 40%, hemoglobina de 13.2 gramos por decilitro, el tiempo de protrombina 76%, los glóbulos rojos son de 11.200, PCR 12.5, la proteína C 12%, que está muy baja, ¿no? Recordemos que la proteína C era necesaria porque degradaban al factor 5 y el factor 8 activado. También la proteína C un 56%, la antitrombina 3 con 46%. Los inmunológicos, tanto el ANA, anti-DNA, el factor reumatoideo y los antifosfolípidos estaban normales. Y en la biopsia se encontró fascitis necrosante. Siguiente, por favor. Ya. En caso del estudio familiar genético, los valores normales de proteína C fueron de 60 a 100%. El padre tuvo un 62%, es portador heterocigótico, el gen MTHFR67T. La madre 58%, el portador homocigótico. Del mismo gen, el hermano con 72% que es heterocigótico y el paciente fue homocigota del mismo gen más la proteína C, con la proteína C muy baja, ¿no? Un 12%. Entonces, ¿cómo se va a interpretar esto? La paciente tiene alto riesgo trombótico hereditario por alteración genética, por el déficit importante, ¿no? Junto también con el déficit importante de la proteína C. Ahora, el manejo se le realizó al paciente con enoxaparina, antibióticos de amplio espectro, valoración por cirugía cardiovascular, y debido a la necrosis irreversible del pie izquierdo se decidió hacer una ablación o una amputación y se continuó la anticoagulación y el control de la proteína C. Como diagnóstico final tenemos que fue una trombosis arterial severa neonatal asociada a la deficiencia severa de la proteína C, el polimorfismo homocigótico, que fue del gen MTHFR67T, y también fue un caso complicado, ¿no? Con fascitis necrosante y necrosis del pie izquierdo. Todo de nuestra posición. Muchas gracias. Muy bien, chicas, muy buena exposición. Alan, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre el coágulo o el trombo de una arterial con una venosa? ¿La diferencia, doctor? Sí. ¿Lo han dicho? Sí, doctor. Sería... en caso de arterial sería, doctor, que hay una formación de llamado también, o si no sería, doctor, en arterial sería una trombo blanco. Ya. Y lo que sería en venoso sería, doctor, el trombo rojo, doctor. Ya, pues, ¿pero de qué está constituido el trombo blanco y el trombo rojo? Blanco está constituido, doctor, por los pequeños, ¿cómo se le puede explicar? Las placas blancas, doctor, de las plaquetas. Es blanco porque es una bola de grasa y está asociado y unido a plaquetas, mientras que el coágulo, el trombo rojo, es un coágulo de sangre. ¿Ya? Sí, por eso en sí. en la trombosis arterial se utiliza pues aspirina y atorvastatina, y en las trombosis venosas se utilizan anticoagulantes. Rosalind,
Rosalind, ¿cuál es? ¿Estás ahí? Rosalind. Sí, pero no podía prender mi micrófono, perdón. Rosalind, ¿por qué no se da enoxaparina a un paciente renal? Porque es hepatotóxico. No, lo han dicho. Eh, Estás en la calle, creo. no, es que hay una radio fuerte. Estoy en una casa que tiene mi familia por el centro. Porque tiene eliminación renal, principalmente. Entonces, si es un paciente renal, no Ya, podría eliminarlo completamente. O sea, no tendría una eliminación porque, adecuada y habría una acumulación como tal. porque la enoxaparina tiene alto riesgo más de sangrar. Y aumenta claramente el riesgo de sangrado también en el paciente. Ok, buena exposición, chicos. Sorteamos el otro. ¿Dónde está? La otra exposición expone Luis Diego, expone André y expone otra vez Luis Diego. No, y expone Carol Rodrigo. Ok, chicos, sus diapositivas. Ya, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es el tema de soporte transfusional. Siguiente diapositiva. Bueno, con un poco de introducción, podemos decir que en las últimas 2 décadas el mundo de la transfusión ha cambiado mucho, ¿no? Hoy en día el uso de componentes sanguíneos, en este caso, va a ser uno de los tratamientos más seguros y más eficaces, pero ojo que todavía existen efectos adversos, ¿no? Así que tenemos que siempre evaluar lo que es el beneficio y el riesgo, ¿no? Y bueno, es importante mencionar también que la seguridad actual se debe porque, bueno, actualmente no se realiza lo que es la selección estricta de los donantes y también se realiza lo que es un estudio avanzado, ¿no? De cada donación. Y bueno, hablando de la donación como tal, podemos decir que la donación de sangre y los componentes básicamente provienen, ¿no? De los donantes voluntarios o altruistas, ¿no? Y bueno, van a regir los criterios que están en la siguiente diapositiva que voy a explicar después. Pero vamos a ver que en cada donación se realiza una evaluación completa del donante y estudios obligatorios, ¿no? Para garantizar primero lo que es la seguridad del donante y luego garantizar la seguridad del receptor. Y bueno, vemos que la sangre actualmente se va a fraccionar, ¿no? En hematíes, en plaquetas y en plasma. Y bueno, se va a fraccionar ¿cómo? Se va a utilizar sistemas cerrados, en este caso, de centrifugación, lo que va a permitir separar primeramente lo que es un concentrado de hematíes, lo que es un plasma rico o pobre en plaquetas, y lo que es un buffy coat, ¿no? O como le conocen como la capa leucoplaquetar, ¿no? Como tal, como lo estamos viendo en la imagen. En lo que es la primera fase, vamos a ver, ¿no? Que se obtiene el concentrado de hematíes, también el plasma rico en plaquetas, el plasma pobre en plaquetas, y en la segunda fase, ¿no? Las plaquetas a partir del plasma rico en plaquetas, ¿no? O de la capa leucoplaquetar. Siguiente diapositiva, por favor. Justamente lo que les mencionaba, ¿no? Estos son los criterios de inclusión o exclusión de los donantes, ¿no? Primero tenemos los criterios de selección, ¿no? Por ejemplo, una edad entre 18 a 65 años, un peso mayor de 50 kilos,
una hemoglobina primero en mujeres, ¿no? Mayor de 12.5, en hombres mayor de 13.5, un intervalo de donaciones mínimo de 2 meses, donaciones al año, ¿no? En este caso las mujeres pueden donar máximo 3 veces y lo que son hombres 4 veces. Y también tenemos los criterios o las causas de exclusión, ¿no? ¿Por qué se le puede excluir a un paciente de donar? Por ejemplo, tenemos antecedentes de hepatitis B, hepatitis C, episodios repetidos de síncope, enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, si he tenido un tatuaje, ¿no? También, pero eso sería una exclusión temporal, por ejemplo, ¿no? Que sería la brucelosis, la sífilis, por ejemplo, ¿no? Entre muchos otros. Y también tenemos que tener en cuenta que también se realiza lo que es un estudio preceptivo, ¿no? Que la podemos observar en la tabla 2, que está a la derecha. Y bueno, este estudio preceptivo, ¿no? Nos habla de básicamente los estudios del grupo ABO, el grupo RH, en este caso el estudio de anticuerpos no irregulares y el estudio de marcadores de enfermedades infecciosas, ¿no? Como puede ser la sífilis, la hepatitis B, la hepatitis C, ¿no? Entre otras. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos de lo que es la donación por aferesis. Y bueno, veremos que por separadores modernos va a ser posible, ¿no? Obtener solo un componente específico de la sangre, ¿no? Que puede ser las plaquetas, los hematíes o el plasma. Y bueno, eso nos va a permitir primero ajustar mejor la dosis, ¿no? También nos va a permitir exponer al paciente, evitar exponer al paciente a componentes que sean innecesarios, ¿no? O que no necesite. También nos va a permitir reducir riesgos infecciosos e inmunológicos. Luego, hablando de lo que es la autodonación, vamos a ver que antes, era la alternativa estrella, ¿no? En la cirugía, pero hoy día en su uso es muy limitado, ¿no? Bueno, antes permitía primeramente lo que es la autodonación preoperatoria, ¿no? De hemodilución aguda, normovolémica, y en este caso también permitía la recuperación intraoperatoria y posoperatoria. Pero actualmente ya su uso es muy limitado y tenemos lo que son algunas ventajas y algunas desventajas de la autodonación, ¿no? Y bueno, dentro de lo que son las ventajas podemos ver que hay mayor seguridad, ¿no? Respecto a enfermedades infecciosas, transmisibles, ¿no? Como les venía comentando anteriormente. También, ¿no? La eliminación de efectos inmunológicos asociados, ¿no? Pero dentro de lo que son los inconvenientes podemos observar que va a tener un mayor riesgo de llegar a anémico a la cirugía, ¿no? Por ejemplo, puede tener un bajo índice de utilización, en este caso del 50%, puede tener un riesgo, en este caso, del acto transfusional, ¿no? Y bueno, entre otros más inconvenientes, pero esos serían los principales que tendríamos que mencionar, ¿no? Como importantes. Siguiente diapositiva. Y bueno, ahora hablaremos de lo que es la compatibilidad pretransfusional. Y bueno, antes de transfundir lo que son los hematíes o los componentes sanguíneos que los contengan, ¿no? Tenemos que realizar pruebas pretransfusionales. Actualmente el estándar es lo que conocemos como el Type Screen, que bueno, básicamente incluye, ¿no? El grupo ABO del paciente, una búsqueda de anticuerpos eritrocitarios que sean, en este caso, claro, relevantes, ¿no? Y bueno, estas pruebas pretransfusionales se tienen que realizar siempre, ¿no? Y bueno, aquí en esta tabla podemos observar algunos de los que mencioné ya, ¿no? Como el grupo ABO, IRH, la prueba rápida de compatibilidad de enfrentando el suero del paciente y hematíes del donante, ¿no? También lo que es la transfusión de plasma y plaquetas, ¿no? El grupo ABO también. Y bueno, en este caso, si el paciente tiene anticuerpos que sean relevantes, ¿no? Aquí tenemos que hacer lo que es la prueba cruzada mayor para confirmar la compatibilidad, ¿no? Y bueno, es importante mencionar, ¿no? Que estas pruebas van a buscar evitar la hemólisis, ¿no? Porque va a ser una de las complicaciones más graves de la transfusión, que ya seguramente lo vamos a ir explicando después, ¿no? En la exposición. Y bueno, dentro de lo que es la prueba cruzada mayor, vamos a tener una primera etapa, ¿no? Donde los hematíes en este caso, y lo que es el suero del receptor van a ser incubados a 37 grados para facilitar la absorción de los posibles anticuerpos, ¿no? Y en la segunda etapa va a ser la adición del suero antiglobulina, el suero antiglobulina, en este caso el suero de Coombs,
Y bueno, en este caso producirían lo que es la aglutinación, ¿no? Si es que hubiese anticuerpos. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablaremos de lo que es las indicaciones en este caso, continuando, ¿no?, con las indicaciones del tratamiento transfusional, pero centrándonos en lo que es el uso de concentrado de Matías. Y bueno, dentro de lo que es el uso de concentrado de Matías, vamos a ver que los glóbulos rojos van a ser extraídos de la sangre total, van a ser suspendidos en una solución conservadora, perdón, y van a ser leucorreducidos, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es este concentrado de Matías, se nos menciona que cada unidad debe contener igual o mayor de 40 gramos de hemoglobina, y que se tiene que almacenar a 4 más menos 2 grados centígrados, ¿no? Hasta 42 días. Bueno, aquí vamos a ver algunos objetivos de ese tratamiento, ¿no? Del concentrado de Matías. Por ejemplo, bueno, en general también, ¿no? Bueno, reponer primeramente, ¿no?, el componente específico de la sangre que precise el paciente, ¿no? En este caso, para incrementar ya sea bien el transporte de oxígeno a los tejidos, ¿no?, lo que conocemos como la reperfusión, ¿no? Corregir las hemorragias debidas a la plaquetopenia, ¿no?, normalizar trastornos de la coagulación, entre otros, ¿no? Pero en este caso el objetivo es combatir el compromiso hemodinámico, ¿no?, del paciente. Siguiente diapositiva. Y bueno, hablando como tal de lo que son los concentrados de Matías, como les venía diciendo, ¿no?, máximo se pueden almacenar hasta 42 días. Y en algunos estudios se menciona que incluso se pueden utilizar en lo que son los neonatos, ¿no? Y bueno, un dato también importante que tenemos que mencionar es que una unidad de concentrado de Matías va a aumentar en la hemoglobina 1 gramo, ¿no?, por decilitro. Y bueno, aquí también tenemos algunas indicaciones de la transfusión de concentrados de Matías, ¿no?, en función a lo que es la situación clínica del paciente. Por ejemplo, actualmente vamos a ver que existe un criterio transfusional, ¿no?, que es el criterio restrictivo, que habla de la hemoglobina menor, igual que, claro, menor o igual que 7. Y bueno, en esta tablita podemos observar lo que es justamente estas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un paciente que tiene hemoglobina mayor de 10, la transfusión nunca va a estar indicada, ¿no? En una hemoglobina de 7 a 10, vamos a ver que la transfusión va a estar indicada, ¿no?, si existe una clara relación entre la anemia y los síntomas del paciente, ¿no? Pero con frecuencia no va a estar indicada. Lo que es una hemoglobina de 5 a 7, vamos a ver que aquí va a depender más que nada de lo que es el juicio clínico, ¿no?, para tomar la decisión de transfundir o no. Y en este caso de hemoglobina menor que 5, vamos a ver que prácticamente siempre se va a transfundir, ¿no?, en la mayoría de los casos. Siguiente diapositiva. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, pasamos a lo que es el uso de concentrado de plaquetas. Bueno, como definición en propiedades vamos a mencionar que en este caso las plaquetas se van a usar de 2 tipos para lo que es la transfusión, ya sea por plaquetas convencionales o bien por plaquetas de donante único. Principal lo que son las plaquetas convencionales, normalmente lo obtenido se tiene que usarse antes de las 18 horas, no sé, después de haberlo obtenido del donante. Bueno, en este caso contiene lo que es la mayor parte de plaquetas originales, y el rango promedio de plaquetas que va a dar en este caso el plasma de unos 50-60 mililitros es de aproximadamente unos 4.5 a unos 8.5 por 10 a la 10, o mejor dicho, digámosle así, 4.500 o 8.500. Bueno, esto depende, claro, de la cantidad que se haya sacado, probablemente. Y bueno, acá, importante mencionar que acá se debe, como que decir, aumentar o ahí poner aditivos para que esto funcione mejor, ¿no? Primeramente, es importante lo que es el almacenamiento, aproximadamente unos 22 grados, más o menos 2, y bueno, tiene que estar en agitación continua, y correspondiente a lo que es el uso normal que se puede dar en un paciente es aproximadamente unas 4 o 5 unidades de estas plaquetas. Bueno, aparte de lo que es la plaqueta de donante único, que en este caso se usa por lo que es la máquina de aféresis, que es tipo una hemodiálisis, digámosle así.
En este caso se va a sacar lo que son un concentrado de plaquetas obtenido de solo un donante y utilizando lo que es un separador celular automático. Y esto tiene, como que decir, puntos a favor, como podría ser lo que es disminuir el riesgo de lo que es la inmunización a antígenos plaquetarios y también lo que es disminuir el riesgo de transmisión a infecciones bacterianas. Pero en general, hablando de lo que es la transfusión de plaquetas, se puede decir que hay un promedio de 2 a 8 o de 2.000 a 8.000 plaquetas por unidad. Y en este caso hay baja cantidad de leucocitos, menos de 1 por 10 a la 6. En este caso va a haber menos reacciones de la inmunización. Y en este caso también se va a usar lo que son soluciones aditivas para la conservación de las plaquetas. Como ya mencioné, sería lo que es la temperatura y otras características que podría ayudar a que el paciente no genere reacciones febriles y de tipo no hemolíticas, debido a las proteínas que hay en la sangre del donante, ¿no? Bueno, en el caso mejor, dicho más específico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En el caso de indicaciones, se va a tomar en cuenta 2 puntos. El uso se basa en la capacidad para prevenir o controlar las hemorragias en pacientes trombopénicos o con trombopatías. El uso terapéutico es en este caso en pacientes que tengan un tipo de trombopenia, o sea, tengan pocas plaquetas o bien hayan tenido algún tipo de hemorragia. Bueno, sus dosis necesarias es para obtener el cese de la hemorragia, de acuerdo a esto. Y bueno, en el caso del uso profiláctico es para mantener lo que es las plaquetas por encima del umbral para evitar, en este caso, el sangrado. Se menciona que en estos casos no es necesario llegar, digamos, al rango mínimo de plaquetas que se menciona, ¿no? En lo que es en el hemograma, que sería 150.000, sino con un rango podría llegarse incluso a 50.000. Cabe mencionar que acá también varía de acuerdo a situaciones específicas, como por ejemplo, cuando el paciente ya tiene un rango menor a 10.000 plaquetas, ya es como que decir el rango mínimo para prescribirla. Y cuando el paciente tenga otras características como es factores de riesgo hemorrágico, ya sea fiebres, infecciones, pérdida de plaquetas o de factores de coagulación, heridas abiertas o tratamiento con fármacos anticoagulantes, y el rango mínimo sería de 20.000. Y si el paciente va a recibir algún procedimiento invasivo o digamos una cirugía que en este caso no sea del sistema nervioso central, el rango mínimo sería de 50.000. Como pueden ver en la tabla que está a la derecha, menciona lo que son las indicaciones de transfusión en plaquetas, de acuerdo a ciertas características, ¿no? Como se mencionó, sería lo que es por pacientes que tengan alteraciones de la producción de plaquetas de médula ósea, ya sea una anemia plástica, las neoplasias, o aplasia medular postquimioterapia. Igualmente, si el paciente tiene trombopenias periféricas, igualmente se necesita lo que es una transfusión masiva, y bueno, la coagulación intravascular diseminada, que se ha mencionado en algunas patologías, también se podría usar en estos casos. Y bueno, si hay disfunciones plaquetarias, sean congénitas o adquiridas, que se mencionan en esta tabla. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es el uso del plasma fresco congelado, cuarentenado o el plasma inactivado. Cabe mencionar que en este momento, en el momento actual que estamos, es imperativo y legal, de manera legal, que el plasma para su uso debe estar bien inactivado en este caso. ¿Y qué se menciona que esté inactivado? Que no haya ningún factor de riesgo de contagio, sobre todo de patologías de tipo virales o bien bacterianas. En este caso, se podría usar lo que es un periodo de cuarentena, ¿no? Que son aproximadamente 4 meses, donde la sangre del paciente va a estar en este periodo almacenado y bueno, todavía va a ser evaluado para algún tipo de uso. Igualmente, también tiene que haber una verificación de idoneidad del donante mediante una serología para que ahí recién pueda ser usado. Como punto, vamos a tomar 2 tipos de uso, ¿no? Ya sea mediante el plasma fresco congelado cuarentenado y el plasma inactivado. Principalmente lo que es el plasma fresco congelado cuarentenado, este plasma está obtenido aproximadamente de unas 450 mililitros de sangre, ya sea, sacado, ¿no? O bien por la féresis. En este caso, la sangre se va a congelar y dentro de las 18 horas de la colecta, y se tiene que guardar aproximadamente unos 4 meses a más, para que podría ser, digamos, el donante ser estudiado mediante pruebas serológicas, y de acuerdo a esto, si no hay ningún tipo de riesgo, ya podría ser usado. Y bueno, en este caso, este plasma fresco congelado cuarentenado contiene lo que son factores de coagulación estables, albúmina, inmunoglobulinas, y se mantiene lo que es más del 70% del factor 8 original.
Y bueno, la temperatura óptima para ser almacenado es de aproximadamente de menos 30 grados o inferior y permite el almacenamiento por unos 12 meses, como se puede ver en las imágenes. En la primera es de aféresis y en la segunda es lo que es un almacenamiento a la temperatura indicada, ¿no? De menos 30 grados. Y bueno, lo que corresponde al plasma inactivado es un plasma sometido a un tratamiento fotodinámico, en este caso ya sea por azul de metileno o bien por rayos ultravioletas, en el cual se elimina lo que son los virus con envoltura lipídica. Lo único de desventaja que tiene este plasma inactivado es que se pierde lo que es un 25 a un 30% del factor 8 y también del fibrinógeno. En las indicaciones del uso de plasma, ahora en la actualidad es un uso limitado, ya que se reemplaza con lo que es concentrados de factores plasmáticos purificados, pero como dosis, digámosle, dosis estándar para el uso es de unos 12 a 15 miligramos por kilogramos y frecuencia se establece según la evolución del cuadro clínico del paciente. Hay algunas, como que decir, patologías que se podría decir que sí se puede usar y de manera, está aceptado, ¿no? Ya sea lo que es la púrpura trombótica trombocitopénica, que en este caso aporta lo que son las metaproteasas, que el paciente en este caso es deficiente, también lo que es la hemorragia activa en pacientes con déficit de factores no identificados que precisan de un procedimiento invasivo, ya sea lo que son los déficit congénitos o adquiridos de factores de coagulación, si no se disponen del concentrados específicos de los factores de coagulación deficitarios, y también se puede usar en lo que es un fallo hepático agudo, en el SID, ¿no? La coagulación intravascular diseminada y en la transfusión masiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora el uso de lo que son los concentrados de granulocitos. Para nosotros poder usar este concentrado de granulocitos, lo primero que debemos hacer es, para obtenerlo del donante, previamente el donante debe ser estimulado con lo que son factores con lo que son los factores estimulantes de granulocitos. Y bueno, en este caso, este estudio, o bueno, esta muestra se tiene que sacar mediante separadores celulares. Lo que es el producto va a contener lo que es a 1 por 10 a la 10 de granulocitos y se va a sacar un promedio de 20 a 50 mililitros de matías. Y en este caso va a tener lo que son plaquetas en dosis terapéuticas y 200 a 300 mililitros de plasma. Y en este caso, esta muestra tiene que estar almacenada en un 20 a 24 grados y tiene que usarse dentro de 24 horas. Bueno, las indicaciones de este caso del uso de concentrados de granulocitos se indica en pacientes muy seleccionados en los que se contemple como probable su recuperación a corto plazo y en los casos que recoge lo que es en la tabla 8 que van a ver en la parte de abajo. Y bueno, hay algunas controversias en el caso del uso de estos concentrados. Como menciono ahí, se usa en lo que es en la neutropenia menor a 0.5 por 10 LNI con infección grave documentada que no responde al tratamiento antibiótico y bueno, la deficiencia funcional de los neutrófilos. Y el otro es de lo que son los críos precipitados. Los críos precipitados, se podría mencionar que es la fracción de las proteínas plasmáticas que permanecen insolubles cuando es el plasma fresco congelado, es descongelado en condiciones apropiadas de temperatura, separadas mediante la centrifugación intensa y el concentrado a volumen final de aproximadamente de 10 a 20 mililitros libres de células. Primeramente, este contenido va a tener lo que es el factor 8 de aproximadamente mayor a 8.000 unidades internacionales, bueno, disculpen, de 80, el factor de von Willebrand de un 40 a 70%, y lo que es el fibrinógeno mayor igual a 150 miligramos, el factor 13 de un 20 a 30% y la fibronectina en unos 50 a 60 miligramos. Bueno, como indicaciones, el uso es para déficit heredados o adquiridos de fibrinógeno, para el déficit del factor 13, hemorragias masivas y también para el ACID. Y bueno, tiene ventajas que es más seguro y barato que opciones recombinantes. Y bueno, la dosis general se diría que es aproximadamente unos 1 gramo y se debe repetir según su gravedad. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, lo que es el uso de proteínas plasmáticas. Ya. Lo que corresponde a la albúmina. La albúmina está producida del plasma humano y bueno, purificada e inactivada por pasteurización. En este caso, la presentación se va a dar de 5% y sea la isosmótica o el de 10 y 25% que son las hiperosmóticas.
Bueno, en este caso contiene lo que son 96% de albúmina y un 4% de globulinas y otras proteínas. Bueno, ¿cómo viene? La albúmina está suspendida en una solución salina con hasta 160 mil equivalentes de sodio por litro. Y bueno, como mencioné, hay frascos de 5%, 10% o de 25%. Y el de 5% es como una concentración normal del cuerpo. Y el del 25% es el más concentrado y jala líquido desde los tejidos hacia la sangre. Hay características donde no se debe usar. Por ejemplo, cuando el paciente tiene hipoalbuminemia aislada, cuando hay malnutrición, cuando hay pancreatitis aguda, hemodiálisis, shock hemorrágico inicial y quemaduras de hace menos de 24 horas, y también cuando hay isquemia cerebral. En la tabla de la derecha se puede mencionar lo que son las indicaciones de transfusión de albúmina, y lo principal podemos mencionar lo que es en situaciones de hipovolemia, ¿no? Ya sea el shock hemorrágico, trasplante hepático, cirugía mayor, ya sea quemaduras de más del 30%, cirugías cardíacas, o bien lo que es la plasmaféresis terapéutica y la contraindicación de coloides, ¿no? Ya sea en embarazo, lactancia, fallo hepático agudo, hipersensibilidad. Y bueno, y otras situaciones de hipoalbuminemia, ya sea por peritonitis bacteriana espontánea, muy común en pacientes con cirrosis, la paracentesis, la cirrosis hepática, y asitis refractaria a diuréticos y síndrome hepatorrenal también, tipo 1 y 2, y bueno, el síndrome nefrótico con albúmina menor de 2 gramos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Lo que son las inmunoglobulinas, estos son anticuerpos que se sacan del plasma de miles de donantes y mediante complejos procesos industriales. Se va a tener dos tipos, ya sea las hiperinmunes, que son las específicas, y las inespecíficas, que son las que sirven para su biodefensa o modular el sistema inmune, y es decir, se utilizan para muchas enfermedades. Y bueno, las hiperinmunes o específicas se extraen mucho de un anticuerpo particular, por lo cual sirven para una enfermedad puntual. Ya sea en este caso para lo que sea la anti-RHD, ya sea la antihepatitis B, la antitetánica, la antirrábica y la anti-citomegalovirus B. Y bueno, el cuadro menciona lo que son las indicaciones de inmunoglobulinas inespecíficas a altas dosis, ya sea por diferentes situaciones clínicas, por ejemplo, la trombocitopénica y hepática, o mejor dicho, que presentan una elevación rápida de plaquetas, las polineuropatías agudas, como el síndrome de Guillain-Barré, y bueno, el déficit secundario de anticuerpos inmunoglobulina G, y en pacientes con leucemia linfoblástica crónica y la mielosis múltiple, enfermedades de Kawasaki combinado con otras patologías, y bueno, lo que son las inmunodeficiencias primarias en gestantes con trombocitopenia y necrólisis epidémica tóxica del síndrome de Stevens-Johnson. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que son los concentrados de factores de coagulación se obtiene de múltiples donantes y el paso por procesos de eliminación viral. Y esto incluyen productos derivados y de recombinantes. Se presentan como productos liofilizados y están indicados en pacientes con deficiencias congénitas de factores de coagulación. En este caso se pueden mencionar estos factores, ¿no? Y es el factor 8, que se usa sobre todo para lo que es la hemofilia A, el factor 9 para lo que es la hemofilia B, lo que corresponde al complejo protrombínico, ya sea el CSP o PSC, como se desea mencionar, es para la reversión de lo que es antivitamina K, ya sea la warfarina, y hemorragia con déficit de factores 2, el 7, el 9 y el 10, o vitamina K dependientes. También tenemos lo que es la antitrombina para lo que son déficits hereditarios de esta, y correspondiente a lo que es el fibrinógeno para la hipofibrinogenemia y el CID, y bueno, procesos traumáticos. Siguiente, por favor. Continuando, tenemos lo que son las aféresis terapéuticas, y bueno, en estos procedimientos se eliminan componentes plasmáticos o celulares anómalos en número o concentraciones anómalas, o aportan al paciente elementos específicos en lo que es deficitario, ya sea la plasmaféresis, la citaféresis o bueno, la exsanguinotransfusión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el caso de lo que es la plasmaféresis, en este caso, la plasmaféresis solo se extrae el plasma de la sangre del paciente, separándolo de las células sanguíneas, de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y luego de las células se devuelven al paciente, a veces junto con el plasma donante o en soluciones sustituidas. Como características, se tiene lo que son los objetivos, ¿no? Eliminar anticuerpos, complejos inmunes, paraproteínas, tóxicos, y aportar lo que es la proteína
ADA PS13 en la que es la púrpura trombocitopénica trombótica. Y bueno, en el cuadro que se menciona, que pueden observarlo, son las distintas patologías donde es indicado lo que es la plasmaféresis. Estas enfermedades neurológicas, como es el síndrome de Guillain-Barré, tenemos lo que es miastenia gravis, enfermedades renales, se podría mencionar lo que es el síndrome de Gauss-Pasteur, la glomerulonefritis focal segmentaria, la rápidamente progresiva, enfermedades metabólicas, como el síndrome de Refsum, el Wilson, y otras patologías, ¿no? Ya sean de tipo autoinmunes, como se puede observar en la tabla, y enfermedades hematológicas. Acá sí se puede mencionar lo que son la hiperviscosidad, fallo renal agudo, púrpura trombocitopénica trombótica, la hemólisis inmune, la púrpura post-transfusión, hemorragia social, linfomas de células T y enfermedad de injerto, contra huésped aguda y crónica. Siguiente diapositiva, por favor. Luego pasamos a lo que es la citaféresis. En la citaféresis, en este caso, se separan y se extraen selectivamente células sanguíneas específicas de la sangre del paciente, utilizando un equipo de aféresis, mientras que el resto de la sangre se retorna al organismo. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, es este procedimiento, ¿no?, donde se saca la sangre completa del paciente en un tazón de centrifugación y se recolecta lo que es solo la citaféresis, ¿no?, correspondiente a lo que son células sanguíneas específicas del paciente. Y luego lo demás se devuelve. Va a haber tipos, ya sea lo que es la trombocitoaféresis, la leucocitoaféresis y la eritrocitoaféresis. En la trombocitoaféresis se usa en pacientes con trombocitosis esencial y bueno, con plaquetas, en este caso mayores a 1000. Y bueno, los objetivos es bajar rápidamente lo que son las plaquetas y en este caso solo tiene un efecto temporal. Y bueno, la leucocitoaféresis, el síndrome hiperleucocitósico, y en la eritrocitoaféresis, la policitemia vera y la hemocromatosis. Y bueno, las características que se mencionan en la tabla. Y bueno, la exsanguinotransfusión, como otro procedimiento, ya es en el que se eliminan grandes cantidades de glóbulos rojos del paciente, más del 80% de los eritrocitos. Y indicaciones principales, ya sea la anemia de células falciformes, la intoxicación por metanol y la hemólisis fulminante, ya sea en el caso de la malaria o de la babesiosis. Siguiente diapo. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las reacciones y efectos adversos que va a tener la transfusión. Esto se va a clasificar según el tiempo de aparición. En el cuadro podemos observar lo que es efectos adversos según el origen inmunológico y no inmunológico, y la clasificación según su tiempo, ya sean de manera inmediata o retardadas. Ejemplos del origen inmunológico inmediata van a ser la reacción febril no hemolítica, las lesiones agudas, ya sean conocido el TRALI, que es una lesión aguda pulmonar. Algunos ejemplos de tiempos retardados de origen inmunológico podemos encontrar lo que son las reacciones hemolíticas retardadas, púrpura post-transfusional y enfermedades de injerto contra el huésped. Y los orígenes no inmunológicos van a ser infecciosas, las cuales podemos encontrar lo que es una contaminación bacteriana, hemólisis no inmune y reacciones hipotensivas en unas reacciones inmediatas, y en las retardadas vamos a encontrar las infecciones por virus, ya sea por el virus de la hepatitis B, el hepatitis C o el virus del VIH. Siguiente. En el cuadro vamos a ver lo que es los diferentes efectos adversos inmediatos de la transfusión, en los cuales se van a presentar por signos y síntomas, los cuales pueden ser la urticaria, las cuales el síntoma que va a presentar van a ser el prurito y la posible causa que va a ser una alergia, las cuales su posible tratamiento podrían ser parar la transfusión o valorar al paciente y darle lo que son los antihistamínicos. Y mientras que las reacciones moderadas se van a encontrar lo que son los enrojecimientos, escalofríos o fiebres e inquietudes, en los cuales las posibles causas de esto podrían ser una alergia grave de una gravedad moderada, reducción alérgica febril y transfusiones no hemolíticas de anticuerpos, de leucocitos o plaquetas. En las reacciones graves vamos a encontrar lo que son los escalofríos, fiebres, desosiegos, hipotensiones, taquicardias, en los cuales vamos a encontrar lo que son los síntomas, va a ser la ansiedad, un dolor torácico,
Y en lo que es la posible causa de estas reacciones graves, podrían ser una hemólisis aguda intravascular, el SID, una contaminación bacteriana o shock séptico y una sobrecarga de líquidos. Siguiente diapositiva. En lo que son reacciones hemolíticas agudas, vamos a encontrar diferentes causas, las cuales pueden ser una incompatibilidad por el humano, una activación de complemento y una hemólisis intravascular, y las consecuencias pueden ser la activación de coagulación, ya sea por el sitio, la vasodilatación, hipotensión y falla cardíaca, y las no inmunológicas, las cuales pueden ser soluciones hipotónicas, hipertónicas, que son en la misma vía. En la clínica que van a presentar a estos pacientes con una reacción hemolítica aguda, vamos a hacer escalofríos, orina oscura, disnea, dolor lumbar y una hemorragia. En el posible tratamiento para estas reacciones podría ser suspender lo que son las transfusiones inmediatamente, aminas y hipotensión, diálisis y una falla renal, y el manejo en UCI si el paciente se encuentra en shock. Y va a ser mantener la diálisis más de 100 mililitros por hora y darle lo que es un mantenimiento de manitol y diuréticos. La prevención va a ser la identificación estricta del paciente, la muestra y bolsa, y la revisión de todos los procesos transfusionales. Siguiente. En lo que es una contaminación bacteriana por sepsis, las causas posibles van a ser infecciones por bacterias gram positivas o gram negativas, las cuales van a contaminar el componente. Durante la colecta también pueden ser la afectación plaquetaria, las cuales en 22 grados va a ser ideal para las bacterias. En lo que es la clínica, no varía tanto, ya que va a presentar fiebre muy alta, es signo de una infección bacteriana, escalofríos intensos, hipotensión, náuseas y diarreas. En el tratamiento se va a dar lo que es una suspensión transfuncional inmediata, un soporte hemodinámico y antibióticos de amplio espectro, ya sea por el hemocultivo del paciente y el cultivo del componente. En lo que es la infusión, debemos no prolongar mucho tiempo lo que es la infusión, más de lo delicado, y lo que es la inspección visual de los componentes, ya sea cambios de color o coagulación. ¿Sí? En lo que es la otra patología, vamos a ver lo que es el TRALI, denominada también como una lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, los cuales vamos a sospechar en pacientes de 2 a 8 horas después de una transfusión, las cuales van a desarrollar dificultad respiratoria o edema pulmonar bilateral, acompañada de hipoxia. Las causas van a ser de dos mecanismos, los cuales van a ser anticuerpos del donante o unas sustancias biológicamente activas, ya sean lípidos o citocinas acumuladas. En el primer mecanismo, que es el anticuerpo del donante, vamos a encontrar lo que es la activación de neutrófilos y un daño endotelial pulmonar. Mientras que en el segundo mecanismo, ya sea una sustancia biológica, vamos a encontrar lo que son activaciones de complemento y va a haber fuga de líquido alveolar, al alveolo. En lo que es la clínica que va a presentar, vamos a ser disnea, edema agudo de pulmón. En la radiografía de tórax vamos a encontrar infiltrados intersticiales alveolares bilaterales. Y el tratamiento va a ser un soporte respiratorio, y si esto puede causar mayor daño, puede requerir lo que es una ventilación mecánica. Siguiente. Ahora vamos a presentar lo que es el caso clínico relacionado a lo que es transfusiones, que va a ser relacionado a lo que es la patología de TRALI. Siguiente. La presentación del caso es una paciente de sexo femenino de 15 años con antecedentes de escoliosis severa, hipotiroidismo y menorrea congénita, la cual es sometida a cirugía para corrección de escoliosis, lo cual se realiza sin incidentes en el intrahospitalario. En lo que es el postoperatorio inmediato, evoluciona con taquicardia, hipotensión sin fiebre y estable desde el punto de vista respiratorio. En los exámenes del laboratorio se encuentra lo que es una anemia severa con 5.4 gramos por decilitro, unas proteínas C reactivas disminuidas, de cual se descarta un proceso inflamatorio, y un recuento leucocitario, el cual se encuentra en un rango normal. En este caso se decide transfundir 2 unidades de globulina rojas, de glóbulos rojos y aparte de volumen. Inicialmente la paciente presentaba lo que es una buena respuesta clínica y una normalización de las cifras tensionales. Una hora posterior a lo que es la transfusión, la paciente presenta lo que es una disnea progresiva, hipoxia, los cuales los doctores solicitan lo que es un IMAX-D,
para descartar lo que es una trombosis venosa profunda por los signos sugestivos. Luego se decide complementar con un estudio de angiotac. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver lo que son las pruebas imagenológicas que presenta la paciente, las cuales se aprecian múltiples focos de infiltrado alveolar, no presenta cardiomegalia y presenta un gran compromiso de lo que es la base pulmonar izquierda, presentando lo que es un derrame pleural bilateral, un engrosamiento septal interluvial, un edema intersticial y un engrosamiento de las pleuras. En lo que es la interpretación de las imágenes realizadas en el paciente, hay imágenes compatibles con síndrome respiratorio agudo y edema pulmonar no cardiogénico, descartándose otras posibilidades como la neumonía aspirativa de contenido gástrico séptico. Siguiente. El diagnóstico va a ser por ausencia de sintomatologías respiratorias previas a la transfusión y la instalación de esta, y una instalación de esta posterior a lo que es la transfusión inmediata, se plantea como un diagnóstico de injuria pulmonar aguda post-transfusional, conocida como TRALI. El tratamiento que se le dio a dar fue un aporte creciente de oxígeno, llegando a requerir el uso de cánula nasal de alto flujo, y aunque con buena mecánica ventilatoria en todo momento, logrando estabilizarse aproximadamente a las 48 horas. Siguiente. Eso sería todo, gracias. Pero una servilleta. Muy bien, chicos, muy bien, muy buena exposición. Ingrid, Zúñiga. Buenas tardes. Ingrid, ¿de dónde derivan los crioprecipitados? ¿De dónde derivan los crioprecipitados? Del plasma fresco congelado. Es importantísimo, chicos, ¿no? Ahora, miren, chicos, de un paciente que dona sangre total, se pueden obtener, como ya lo dije, paquete globular, plaquetas, plasma fresco congelado y todavía se puede obtener crioprecipitados. Y es muy distinto obtención por aféresis. La aféresis es un procedimiento donde solo extraen un tipo de célula, perdón, donde solo obtienen un tipo de célula característica. En eso puede ser el concentrado de células granulocíticas, puede ser el concentrado solo de aféresis de plaquetas, etc. Otro dato importante, chicos, que tienen que saber con respecto a terapia transfusional es en quién transfundir y en quién no, ¿no? Como dijeron, pacientes menos de 7 se transfunden en realidad. Pacientes entre 8 a 10, pero son sintomáticos o que clínicamente lucen inestables, hay que transfundirles. Ahora, igualmente las plaquetas, ¿no? Una aféresis de plaquetas, chicos, contiene en promedio 50.000 a 100.000 unidades de plaquetas. Y mientras que una unidad de plaquetas, que es por la obtención de una transfusión de sangre total, solo contiene en promedio 10.000 plaquetas. O sea, una aféresis es casi igual a 5 unidades simples de plaquetas. Ya, chicos, muy bien, muy buena exposición. Ahora, el último tema, que es trasplante de células hematopoyéticas. Ahora, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. El trasplante de progenitores hematopoyéticos, tipos e indicaciones. Este es un tema importante, chicos, que deben de saber, porque es la moda, literalmente, en la hematología, ahora el trasplante, ¿no? En todo el curso hemos hablado de distintas patologías que tienen indicación de trasplante y son opciones curativas propiamente. Entonces, ya tienen que tener idea ustedes de qué es trasplante, cuáles son los tipos de trasplante, de dónde se obtienen, qué patologías pueden
en qué patología se utiliza, etc. Ahora, es un procedimiento terapéutico que consiste en tratar de eliminar todas las células hematopoyéticas enfermas de un individuo y son reemplazadas por unas sanas del propio individuo o de un donante familiar relacionado o un donante no relacionado. Entonces, ya sabemos, ¿no?, que en todo el proceso de la hematopoiesis, pues volvemos a la primera clase, ¿no?, que va a consistir en la formación y desarrollo de las células sanguíneas, entre esas ya sabemos, pues, glóbulo serie roja, blanca, plaquetaria, y a partir de una célula madre pluripotencial o llamada stem cell. Entonces, ¿qué es lo que se trasplanta en una médula ósea? Los stem cell. Eso es lo que se debe sacar del donante halogénico o de un autólogo para poder trasplantar las células stem cell. El fundamento, sustituir la hematopoiesis del paciente por ser total o parcialmente defectuosa, o es insuficiente o simplemente es neoplásica, ¿no?, por una normal, por una médula ósea normal, procedente de un donante sano. Eso es así como va a beneficiarse de la actividad tumoral de la celularidad inmunocompetente del injerto. O sea, va a atacar o va a generar el injerto contra el tumor o contra propiamente una leucemia, ¿no? Va a permitir la administración de agentes antineoplásicos en dosis elevadas, evitando una mielodepresión prolongada e irreversible. ¿Qué significa esto, no? Que nosotros tenemos que, antes de trasplantar, tenemos que destruir la médula actual del paciente enfermo o al quien vamos a trasplantar. Y para eso se utiliza quimioterapia a dosis altísimas, pues. Ciertos tumores precisan para su curación y un tratamiento de intensidad superior a la causa de la mieloablación. El trasplante de células hematopoyéticas se utiliza ahora en todo el mundo, chicos, para el tratamiento de muchas condiciones hematológicas, sean malignas o benignas, ¿no? Y también el tratamiento de diferentes tumores sólidos. Cada año, cientos de pacientes reciben un trasplante bien autólogo o bien halogénico, y esto ha hecho que aumente el número de donantes halogénicos disponibles a nivel mundial. Y por ende permite que también se trasplanten más personas no emparentadas. ¿Qué significa el término no emparentado? O sea, que no es mi hermano, no tengo consanguinidad con él, pero es compatible conmigo. En toda la historia, chicos, que se ha ido dando del trasplante propiamente, ya han ido utilizando una serie y cantidad de medicamentos, ¿no? Más o menos ha comenzado un trasplante autólogo en 1950. Primero han comenzado con animales. En 1950 un trasplante autólogo. Con el transcurso de los años, en 1972 se trasplanta ya las leucemias aplásticas, las anemias aplásticas, en el 71 las leucemias agudas, de ahí las enfermedades de leucemias crónicas, literalmente las talasemias, ¿no? ¿Qué más? Los tumores sólidos en el 2000, etc. Y para eso han estado, en todo ese transcurso de los años, han estado utilizando diferentes agentes terapéuticos mieloablativos. ¿Qué significa mieloablativos? O sea, que son medicamentos que tratan de destruir la médula ósea para que entre la nueva médula. Entre esos se utiliza la radiación, la ciclofosfamida, la inmunoglobulina antitimocítica, el metrotexate. Actualmente se utiliza, chicos, la fludarabina, se utiliza el tacolimus, la ciclosporina, etc. Como ven, hay una infinidad de patologías, chicos, que necesitan ser trasplantados, ¿no? Entre esos la leucemia mieloide aguda, ¿no? Un trasplante halogénico, pues, ¿no? Se puede utilizar en algunos autólogos siempre y cuando sean un riesgo estándar, ¿no? Igual la leucemia linfoblástica aguda, generalmente es un trasplante halogénico, la mieloide, los linfomas, los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Son pacientes principalmente de riesgo alto, de un riesgo muy alto. Fuera de los no hematológicos, miren, chicos, los no hematológicos que pueden trasplantarse como opción curativa están, las talasemias, treparríqueses están, ¿no? La osteopetrosis,
¿no? Enfermedades autoinmunes, los neuroblastomas, sarcomas osteogénicos, tumores cerebrales, que solo con trasplante de células hematopoyéticas podemos buscar también una curación, pues. O sea, esto ya es una opción de vida. Entre sólidos, chicos, el cáncer de mama, ovario, sarcoma de Ewing, ¿no? Tumores, cánceres en el páncreas, vasculitis, enfermedad de Crohn, hasta lupus, etcétera. Sí, entre malignas y benignas, chicos, toda la infinidad de patologías que se pueden trasplantar por medio de un trasplante de células hematopoyéticas. Las fuentes, ¿no? Los trasplantes, chicos, se obtienen de 3 fuentes: ósea o médula ósea, sangre periférica y de cordón umbilical, ¿no? La elección va a depender de muchos factores, del tipo de trasplante que se quiere hacer, por lógica, la disponibilidad del donante compatible, la enfermedad de base que tenga, sea neoplásica o no, del riesgo que tiene el paciente, el riesgo estándar, intermedio o alto, el peso del receptor, la preferencia del donante. Eso es un dato importantísimo, porque el donante, si dice, no, yo no deseo donar de médula ósea, solo sangre periférica, también se acepta, ¿no? La urgencia de realizar el trasplante, la experiencia del centro trasplantador, demasiado importante. Siempre la mejor opción va a ser médula ósea, pero también está sangre periférica y cordón umbilical, pero eso siempre y cuando se conserve, ¿no? En caso de la médula ósea, chicos, que es la mejor opción, ha sido la primera fuente de la cual se extrajeron todas las células hematopoyéticas y dieron el nombre propiamente a este procedimiento, pues, ¿no? Trasplante de médula ósea. A un inicio se llamaba así, ahora después trasplante de células hematopoyéticas, pues, ¿no? Porque también pueden sacar de sangre periférica. La extracción de estas células requiere un internamiento del donante, una anestesia general, una punción expirativa, o una aspirada de médula ósea, ¿no? Como lo hemos visto nosotros en el procedimiento rutinario con los que han rotado conmigo, ¿no? Se obtiene de la cresta ilíaca, se obtiene de ambas crestas ilíacas, como pueden ver acá, de ambas, se colecta en una bolsa colectora, esas de transfusión o de donación de sangre, y luego se procesa y se extrae solo el concentrado de células hematopoyéticas. Pero como ven, chicos, es de ambos lados, o sea, la donación es como que quedara como un cernidor, en otras palabras, ambas caderas, pero eso es regenerativo. Ahora, es racional porque se obtiene de las células de estroma de la médula ósea con menor cantidad de linfocitos, por lógica, porque los linfocitos T principalmente pues maduran a nivel de los ganglios, ¿no? Por ende hay menos cantidad de linfocitos. Es la diferencia con la sangre periférica. El proceso invasivo y doloroso, sí, pues, ¿no? O sea, se obtiene de los dos lados. Por lado, más o menos son 5 punciones de 500 mililitros en cada obtención, ¿no? Entonces se obtienen numerosas punciones, por eso es doloroso. Es traumático, sí, pues requiere hospitalización. Y la contaminación con sangre periférica es la diferencia, ¿no? Volúmenes mayor a 5 mililitros en cada zona de punción. Ahora, la de sangre periférica, chicos, esta no requiere un internamiento para la colecta, es como una féresis. El donante recibe diariamente vacunas, factores estimulantes de colonias, o también llamado el filgastrin, pues, ¿no? Se le coloca doble dosis para que las células stem cell de la médula ósea salgan hacia la sangre periférica. Se colecta en promedio al 5º día de haber iniciado, chicos, la estimulación con el filgastrin, pues, ¿no? De ahí la sangre es derivada a un aparato de centrifugación, separación de elementos, o una féresis, pues, ¿no? Esta es una féresis. La colecta tiene una duración promedio de 3 horas y puede reiterarse al día siguiente si es que fuera necesario. Entonces, ¿es más factible, es más fácil para el donante? Sí, ¿no? Pero acá hay mayor riesgo de que pasen algunas inmunoglobulinas que en la médula ósea no lo hay, pues, ¿no? La féresis es la recolección, ¿no? Entra sangre, selecciona la máquina y otra vez regresa la sangre no seleccionada al organismo, pues, ¿no? Al donante. Y la de cordón umbilical, esta es pues la sangre que queda en la vena del cordón umbilical y la placenta después del nacimiento. El cordón umbilical y en la placenta es rica de células hematopoyéticas que se pueden llegar a utilizar, chicos,
en trasplantes, pues, ¿no? Estas células se llegan a colectar, a criopreservar, y se espera el uso del receptor compatible, pues, ¿no? Actualmente en el Perú no hay este tipo de conservación, pero a nivel de Europa sí. Los trasplantes son efectuados con esta fuente, han sido demostrados con un excelente resultado, pues, ¿no? Ahora, los tipos de donante, ¿no? Es importante, el autólogo. El autólogo, ¿qué significa? Que es del propio paciente, ¿no? Esto se puede obtener siempre y cuando el paciente pues remita su enfermedad, como un mieloma múltiple o un linfoma, ¿no? Que principalmente son patologías hematológicas donde se puede llegar a utilizar un trasplante autólogo. El singénico, ¿no? Que es realizado con hermanos gemelos univitelinos, pues, ¿no? El 100% compatible. Y los halogénicos que son distintos a un gemelo univitelino, pues, ¿no? Un donante relacionado, histoidéntico, que puede ser igual el hermano, un hermano mayor o que no sea gemelo, por lógica, un donante relacionado haploidéntico, que comparte al menos un haplo, pues, ¿no? Acá puede ser el papá o la mamá, ¿no? Y un donante no relacionado, se obtiene pues a partir de cualquier persona o la banca a nivel internacional que no sea nada relacionado a ti, pero que es compatible contigo. Pues. Se puede obtener igual de las 3 fuentes como ya hemos visto. Entonces, ¿de qué consiste un trasplante autólogo, chicos? Estas son las células que van a provenir del mismo paciente. Son colectadas mediante procedimientos de aféresis o la colecta de aféresis, ¿no? Esto se puede criopreservar o se puede reinfundir al paciente. Entonces, ¿de qué consiste, no? Primero, el paciente ya tiene la colecta del paciente. Bueno, el paciente primero recibe, voy a sacar el láser mejor para que vean. El paciente primero recibe la quimioterapia o radioterapia, todo el tratamiento, se observa si es candidato o no. Ya siendo candidato, primero hace la movilización de las células hematopoyéticas por medio de la estimulación del filgastrin de 3 a 5 días. Ya en el 5º día en promedio se hace la colecta y se ve cuántas células stem cell hay en esa colecta, y de acuerdo a eso se evalúa si es que se hace colecta un día más o de repente es suficiente con una sola colecta. Luego, esta colecta se puede criopreservar, o sea, se congela hasta el momento de que el paciente esté listo para su trasplante, o de repente ya no se criopreserva, sino se reinfunde. Entonces, el paciente, para la infusión, primero debe pasar por altas dosis de quimioterapia o radioterapia para la mieloablación. En caso de un autólogo, el medicamento es el melfalán, ¿no? En caso de un mieloma. O sea, que el melfalán, ¿qué hace? Genera la mieloablación, o sea, trata de destruir toda la médula ósea. ¿Para qué? Para que las nuevas células stem cell ingresen a esta médula ósea preparada o lista, pues, ¿no? Y luego, el momento de la infusión, bien se descongela o bien la colecta se reinfunde, pues, ¿no? Y se vuelve a colocar al mismo paciente. Eso es un trasplante autólogo. Mientras, ¿qué pasó? Un trasplante, chicos, halogénico va a tratarse de un paciente, de un trasplante en el cual existe un donante compatible con el paciente, ¿no? La donación de estas células se realiza de un familiar, un hermano o un compatible por medio de la banca de histocompatibilidad. Y esta donación puede provenir también de un donante no emparentado, como ya les dije. Entonces, ¿de qué consiste un trasplante halogénico? Aquí existen 2 pacientes, el donante y el receptor, ¿no? El donante es un haploidéntico, pues, ¿no? Con el paciente. Acá se hace la colecta de 3 formas, bien médula ósea, cordón umbilical o sangre periférica. A este paciente igual, en caso de que sea médula ósea, no es necesario estimular a la médula para que salgan los stem cell. Entonces, por eso yo estoy seguro que en la médula ósea hay stem cell, hay células madre, en otras palabras, que es el mismo término, y por eso de frente se obtiene del paciente. En caso del
del cordón umbilical igual. Y en caso de la sangre periférica, es la estimulación del donante, ¿no? Se le da igual filgastrin a doble dosis, ¿para qué? Para que los stem cells salgan a sangre periférica y se pueda colectar. Inmediatamente se obtiene la muestra, sea por cualquiera de las tres, esta muestra se infunde al paciente enfermo, ¿no? Al que va a recibir la quimioterapia. Pero este paciente, antes de la infusión, tiene que recibir un acondicionamiento, igual la mieloablación con quimioterapia a altas dosis o llegar a utilizar radioterapia, para que con eso el paciente esté listo para la infusión y no exista el rechazo. Ahora, el trasplante de células hematopoyéticas, perfecto. En realidad la meta es la mayor cantidad de vida, con la mejor calidad de vida, con el mínimo tratamiento necesario. Esto va a generar que haya mayor accesibilidad, de que sea oportuno, de que se tenga un equipo multidisciplinario entrenado, buscar al mejor donante compatible por medio de la histocompatibilidad, disminuir la morbilidad relacionada al trasplante, o sea, con las infecciones, o la enfermedad de injerto contra huésped, o las recaídas. La enfermedad de injerto contra huésped, chicos, es la reacción del cuerpo frente a la nueva médula ósea, los nuevos stem cell. Y muchas veces esto simplemente comienza a desconocer y rechaza. Y esta enfermedad de injerto contra huésped se refleja en lesiones dérmicas, o se llama un edge dérmico, la piel se descama, o un problema pulmonar y genera una insuficiencia pulmonar, o un problema hepático y genera una insuficiencia hepática, y así comienza a desconocer cada órgano. Las estrategias de monitorización de la enfermedad, mantenimiento para evitar recaídas de la enfermedad. En realidad, chicos, así es una infusión de un trasplante, o sea, no es un procedimiento como un trasplante de órganos, ¿no? Que entran a sala y todo. Simplemente es por medio del catéter venoso central, se infunde el nuevo stem cell, ¿no? O las células propiamente hematopoyéticas, como una infusión cualquiera. En realidad, chicos, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Gracias, chicos. Bueno, para mí, ya culminando la sesión de clases de todo el segmento, chicos, prendan todas sus cámaras. Quiero verlos por última vez, porque ya saben, es verlos por última vez. Al siguiente ciclo en el grupo A, por favor, chicos. Están guapos, no se preocupen. Chicos, me hubiera encantado que la última clase sea presencial, pero lamentablemente por motivos laborales pues no se ha podido, pero nada, para mí ha sido un gusto y un honor ser su docente en el segmento de hematología. Espero hayan aprendido un poquito de hematología.